estaba contando, el objetivo ¿cuál es? Es hablar un poco de las nuevas tendencias tecnológicas, hablar de la nube hoy. La nube hoy día ya no estamos hablando como hablamos hace unos años, que lo veíamos muy hacia el futuro. Ya la nube hoy día, ¿qué es? La nube es una realidad. La nube ya la tenemos presente en nuestro trabajo, en nuestras empresas, y sobre todo queremos hablar un poco acerca de esa prospección profesional que podemos obtener alrededor de esto, ¿sí? Entonces, me indican si ya están viendo mi presentación. Sí, Diego, adelante. Sí, Listo, sí, se está viendo. bueno, entonces justamente, y yo soy un ejemplo de eso, yo vengo trabajando en cloud, vengo siendo usuario de cloud hace muchos años, pero hace unos 6 7 años yo decidí tomar un nuevo rumbo en mi carrera profesional y empezar a enfocarme 100% en cloud. Sin haber hecho un estudio muy profundo de mi desarrollo profesional que iba a obtener, pero bueno, nos enfrentamos frente a una pandemia y mi desarrollo profesional se potenció. Y la idea es hablarles un poquito de esas perspectivas que hoy tenemos. Entre las 10 principales tendencias tecnológicas que Gartner habla para el 2023, o sea, para el próximo año, no estamos hablando de prospecciones dentro de 10 años, de 5 años, no. Lo más importante que encontramos que es las empresas que están buscando la optimización de los costos de la operación de TI, la ampliación de las redes y empezar a generar mucho más valor. ¿Y qué pasa? Hoy día el negocio empieza a evolucionar de una manera mucho más ágil, mucho más veloz. Y claro, ahí es donde empezamos a ver nuevas tecnologías. Y con 3 temas centrales habla Gartner, que se está yendo hacia esos nuevos procesos y habla de optimizar, de escalar y de innovar. De ser pioneros habla mucho de innovar. Hoy, por ejemplo, nos enfrentamos contra las startups. Hay muchas startups que están creciendo, muchas que triunfan, otras que no. Y tenemos que ver muchas veces el por qué. Porque hoy día la tecnología no es un commodity, sino ya la tecnología es un apalancador central del negocio. ¿Por qué? Porque en el sector financiero, en retail, en comunicaciones, ya la tecnología es un punto fundamental. Y dentro de esas 7 tendencias tecnológicas, que es un poco de lo que queremos hablar, tenemos primero escalar las plataformas de nube. Estamos hablando de cloud netamente. Vemos que hay muchos cloud providers que están incursionando en la región, algunos con más experiencia que otros, otros con más o menos presencia, algunos con más o menos servicios, y vamos a hablar un poco acerca de eso. Otro punto importante es el disminuir la fricción que históricamente se ha dado entre equipos de desarrollo e equipos de infraestructura. Ha sido siempre un proceso muy complejo. Y se hablaba de DevOps y muchas veces hablábamos de DevOps y pensamos automáticamente en automatización, pero empezamos a ver que DevOps es más que herramientas, empezamos a ver que son una serie de estrategias, pero claro, esas estrategias van a estar apalancadas en herramientas y muchos cloud providers nos van a facilitar la vida en cuanto a eso. Luego, la seguridad. Gartner habla de crear sistemas inmunológicos digitales. ¿Qué quiere decir esto? Hoy día, en diferentes países de la región, empezamos a ver que los neobancos y las fintech empiezan a crecer. Claro que hay un desafío súper importante en cuanto a seguridad.
yo he tenido la oportunidad, yo estoy basado en Colombia, de trabajar bastante en el sector financiero, trabajar con bancos tradicionales, con neobancos, con fintech. Y sí, el punto de la seguridad no es un punto menor y justamente empieza a traer como ciertas dudas. Bueno, ¿cómo puedo abordar la seguridad? Porque claro, yo si me voy a la nube, empiezo a a desplegar infraestructuras, a hacer desarrollos en cloud, estoy expuesto. Entonces, vamos a empezar a ver un poco de eso. La observabilidad aplicada para mejores operaciones. Este es un punto súper importante. Durante mucho tiempo solo pensamos en monitoreo, solo pensamos, digamos, en dos de los tres pilares fundamentales de la observabilidad, que hablamos de métricas y hablamos de logs. Y teníamos métricas que nos ayudaban a colectar logs y ahí quedaban, y cuando yo los necesitaba, recurría a ellos. Hoy día empezamos a ver que ya yo no es solamente que requiero eso, requiero también empezar a implementar inteligencia. Y ya empiezo a implementar el tercer pilar de la observabilidad, que justamente que es las trazas. ¿Para qué? Para poder tener un ciclo completo de los eventos que suceden desde la seguridad, desde la optimización de costos, de la disponibilidad, porque antes hablábamos logs únicamente ¿para qué? Para la disponibilidad de la solución, el escalamiento y de pronto en algunos casos temas de seguridad. Pero hoy día empezamos a ver que ya la observabilidad expande mucho ese concepto y eso es una de las tendencias que están marcando hoy día. Hoy día organizaciones que tan solo tienen logs y no tienen observabilidad están desperdiciando una cantidad de información que se puede explotar. Y ahí justamente es donde empezamos nosotros, los ingenieros, personas que tenemos capacidades técnicas, que hemos trabajado tanto empíricamente o nos hemos capacitado, arquitectos, desarrolladores, analistas, empezamos a tener esa oportunidad. ¿Para qué? Para desarrollar estos puntos. Luego, otro punto que Gartner habla acerca de la gestión de la confianza, riesgo y la seguridad para todos los que son procesos de inteligencia artificial, Big Data. ¿Sí? Hoy día el Big Data no es como era hace unos años, que no. Podemos llegar a explotar datos, podemos tener ciertas funcionalidades. No, hoy día es una realidad. Tiendas de retail como Falabella, que está en varios países, y diferentes organizaciones ya empiezan a implementar todo lo que es el Big Data. ¿Y qué tenemos que tener? Como esta información es información del usuario, y tenemos que empezar a indagar cómo podemos asegurar. Incluso uno de los paradigmas del Open Banking, que es la democratización de la información. ¿Qué quiere decir esto? Que antes las organizaciones eran dueñas de la información. Hoy día empiezan a ver un nuevo mindset muy disruptivo, donde el dueño de la información ya no es la organización, sino es el usuario. Yo soy el dueño de la información. Entonces, claro, ahí tenemos que empezar a implementar diversos esquemas de seguridad. ¿Para qué? Para fortalecer todo esto. Luego empezamos a entender el desarrollo cambia, el desarrollo de las aplicaciones cambia. Empezamos a ver de crear super aplicaciones, de empezar a desacoplar, a empezar a trabajar en microservicios, justamente lo que nos hablaba del curso que va a dar Fede con Pablo acerca de Docker. Ese es es la punta del iceberg, empezar a pensar mis desarrollos en foco de contenedores, ¿sí? Y el contenedor es el primer punto, porque en realidad el objetivo no es contenerizar una aplicación. El objetivo, ¿cuál va a ser? En los nuevos esquemas de desarrollo, es empezar a construir microservicios totalmente desacoplados, que puedan ser
100% funcionales. Ahí nos encontramos con paradigmas como plantea Spotify, como plantea Netflix, de hacer decenas de despliegues al día. Claro, ¿y cómo puedo lograr eso? Si en una aplicación monolítica todo está altamente integrado y no puedo hacer un despliegue en horas productivas. ¿Por qué? Porque estaría afectando la funcionalidad. Bueno, entonces ahí es donde entran los nuevos esquemas disruptivos. Nosotros ya lo hemos trabajado en bancos locales, donde hacemos despliegues a producción durante el día, en cualquier momento, 10 de la mañana, 12 del mediodía, 3 de la tarde, 6 de la tarde, no importa que es un cierre de mes, podemos hacer despliegues, pero eso ¿por qué se da? Justamente porque empezamos a entender que tenemos que empezar a desacoplar. Y un punto súper importante es la inteligencia artificial adaptativa para responder al cambio organizacional. ¿Qué es esto? Es que mi organización se pueda adaptar a los cambios, mi tecnología sea adaptable a los cambios de la organización, porque durante mucho tiempo la organización estaba sujeta ¿a qué? A la tecnología. No puedo modernizarme, no puedo modernizar mi proceso porque esta es la tecnología que tengo. Hoy día se da al revés. ¿Quién es el que empieza a realmente a entregar esos insights? Es el negocio. Y ahí es donde tenemos que empezar a entender. Y los enfoques actuales que hoy tenemos en temas de, hablando laboralmente, ¿qué enfoques se dan? Por ejemplo, cuando uno investiga en LinkedIn, empieza a ver diferentes ofertas laborales. Tenemos en temas de infraestructura, en temas de cloud, ¿qué se requiere? Yo tengo que entender lo que es la elasticidad, ¿sí? Cómo disminuir la administración, porque ahí ya es un punto que cambia disruptivamente, porque antes yo instalaba un servidor, configuraba un servidor, lo administraba. Ahora, ¿cuál es el objetivo? ¿Cómo logro que ese servidor se adapte a la necesidad de mi cliente, se adapte a la necesidad de mi negocio? ¿Cómo puedo disminuir la carga administrativa? Y si ustedes van con cualquier cloud provider y presentan un examen de certificación, son de los puntos fundamentales. La eficiencia de costos, no es tan solo, los cloud providers no quieren solamente que uno consuma sus servicios, sino que los consuma como de manera eficiente. Y cuando hablamos de costo-eficiencia, no hablamos de gastar menos, hablamos de gastar inteligentemente. Y puede ser que mi presupuesto era $1000 y yo pude reducir mi gasto en $300. Bueno, ahora es ver cómo puedo invertir esos $300 en capacidades que antes no tenía y que ahora las puedo tener. Porque ¿qué pasa? Tenemos una cantidad de servicios a nuestra disposición. Lograr que tengamos soluciones altamente disponibles, disminuir tiempos de despliegue, disminuir el software licenciado y infraestructura as code, ¿sí? Infraestructura como código. Ese es un pilar fundamental. Cualquier persona que quiera trabajar hoy día en infraestructura no puede darse el lujo de decir, yo no trabajo con infraestructura como código. Y Terraform justamente es un punto súper importante. ¿Por qué? Porque es un lenguaje totalmente agnóstico al proveedor. Luego en temas de desarrollo nos enfrentamos que tenemos nuevas formas de desarrollar, tenemos esquemas digitales, tenemos que empezar a desarrollar desarrollos altamente escalables y seguros. Ya no puedo darme el lujo, salgo a producción con deuda técnica. No, ¿cómo empiezo a automatizar? ¿Cómo mi desarrollo se automatiza? Y tengo en cuenta cuestiones de infraestructura, tengo en cuenta cuestiones de operación del desarrollo, y ahí es donde se introduce mucho el concepto de DevOps, ¿sí? Empezar a incluir prácticas modernas en el ciclo de desarrollo y desarrollar aplicaciones altamente resilientes. Mi aplicación tiene que ser capaz de registrar logs. Entonces, hay un paradigma totalmente nuevo alrededor de esto. Y acá viene DevOps, justamente. Ya tengo mi infraestructura, ya tengo listo mi desarrollo. DevOps es el punto intermedio.
Y hoy día, desde los perfiles, yo podría decir, muy requeridos hoy día, tenemos el punto de DevOps, porque DevOps tengo que saber infraestructura como código, empezar a automatizar mis despliegues, hacer una validación del código, y no solamente del código de desarrollo, sino el código de la infraestructura. Como ya la infraestructura es código, bueno, tengo que validar que la infraestructura sea segura, que tenga las mejores prácticas, evitar prácticas como hardcode, de fijar parámetros dentro del código, contraseñas, entonces garantizar todas las políticas de cumplimiento y empezar a utilizar estrategias de despliegue. Y este es un punto súper importante, porque antes hablábamos, no, en on-premise, supremamente caro, si yo voy a tener diferentes estrategias de despliegue, por ejemplo, un Blue and Green, que prácticamente tengo que tener dos ambientes duplicados y eso era muy costoso. Hoy en nube cambia totalmente, no solamente las estrategias de despliegue, las estrategias de recuperación de desastres. Ya hoy podemos hablar cuando trabajamos en DRP, podemos pensar en las cuatro estrategias que son Backup and Restore, Palos Live, War Standby y Multisite. Y esas cuatro estrategias van a depender de qué? De lo que el negocio quiera. Ya no es más de la limitación técnica, sino de acuerdo el requerimiento de negocio. ¿Cuál es esa BCP, ese plan de continuidad de negocio? De acuerdo a ese plan de continuidad de negocio, vamos a poder desarrollar tanto estrategias de despliegue, planes de recuperación ante desastres, etc. Los enfoques actuales siguen y tenemos hoy día el SRE, el SRE es algo que lo introdujo Google dentro de su framework y es esa persona que es el punto intermedio entre DevOps, entre infraestructura y también desarrollo, porque esta persona es un senior que es capaz de optimizar el código, es capaz de optimizar la infraestructura y las estrategias de despliegue. Hoy día este rol es muy, muy requerido en muchas empresas, es muy bien pago. Hoy día estamos hablando que si voy a trabajar para una compañía de los Estados Unidos, un rol de SRE está mínimo en $8.000, ¿sí? El ingreso por ese rol. Y claro, uno empieza a ver, bueno, cambia totalmente frente a que en mi país, no sé, me podrían pagar $2.000, 3.000 si mucho, poder acceder a esos ingresos es sumamente bueno. Pero claro, hay que empezar a ver toda esa capacitación que necesitamos y acá justamente se va a apalancar mucho todo lo que hablamos, la estrategia de observabilidad acá tiene que estar. Esa persona tiene que ser experta en temas de seguridad, en temas de despliegue de infraestructura, en temas de buenas prácticas alrededor de la infraestructura, garantizar la escalabilidad y la elasticidad. Por ejemplo, aquí en Colombia habían implementado un evento que se llamaba el Día Sin IVA, que era como eh, una copia del Black Friday. Pero me acuerdo que en el primer intento uno quería entrar a comprar algo en una tienda online y lo ponían a uno en una cola virtual. Y esa cola virtual le decía, usted está en el puesto 10.000, ¿sí? Entonces era totalmente irrisorio decir que eso iba a suceder. ¿Por qué? Porque justamente había un requerimiento del negocio, pero la tecnología no fue capaz de adaptarse. Entonces, ahí es donde entra mucho nuestro punto de actuación. Y ya hablamos de Big Data. Big Data hoy día es un rol muy requerido, pero va a ser en los próximos años uno de los roles más importantes. ¿Por qué? Porque ya empezamos a hablar de la explotación de datos y la explotación de datos en diversos sentidos. La observabilidad ya hoy día es un sistema de analítica, yo tengo información de diferentes fuentes y tengo que hacer esa explotación.
en base a logs, pero también vamos a tener en base a comportamientos del negocio, vamos a tener procesos de aprendizaje automático y, por ejemplo, desarrollar un modelo de aprendizaje automático es sumamente complejo, pero ¿qué vamos? Cualquier cloud provider como AWS, Azure, GCP, ya nos entregan modelos preentrenados. Entonces, ¿qué pasa? Hoy día se hace muy sencillo implementar un sistema de Big Data en cloud, a montar un Apache Kafka, montar Spark. Estas soluciones que si yo las voy a montar desde cero son altamente complejas de instalar, de configurar y administrar. Tenemos el Cloud Provider que ya nos entrega eso listo con modelos preentrenados. ¿Y qué debe hacer el ingeniero de datos? ¿A qué se va a enfocar? A terminar de entrenar el modelo. Entonces, claro, ahí empieza a abrirse un abanico de posibilidades. Y todo esto, ¿qué lo posibilita? La nube, porque el Big Data avanzó durante muchos años, pero avanzó muy lento. ¿Por qué? Porque eran procesos muy complejos, tenía que tener matemáticos para que me ayuden a desarrollar los modelos predictivos y demás. Y ya por último, que tenemos el punto de arquitectura. Y acá hay un cambio donde prácticamente el arquitecto empresarial casi que termina desapareciendo y empiezan a haber roles como arquitectos de solución y arquitectos de infraestructura, son los que más importancia empiezan a tener en este mundo. Y justamente entendiendo esto, ¿por qué? Porque las arquitecturas ya no son estáticas, ya las arquitecturas son vivas, son entes que están evolucionando constantemente. Y ahí tenemos una posibilidad súper grande. Yo empecé trabajando como soporte, estuve como desarrollador, estuve como consultor, hoy día estoy como arquitecto en diversos proyectos y eso a uno le da una apertura muchísimo mayor. Los ingresos que uno puede llegar a obtener salarialmente son muy altos, son muy altos, son muy buenos y uno realmente puede empezar a crear soluciones altamente escalables, entender cómo puedo optimizar la nube, porque ahí es donde el rol del arquitecto es súper importante, porque el arquitecto es quien me va a ayudar a qué? A diseñar mi solución que sea altamente escalable, resiliente, a poder establecer estrategias de migración, estrategias de recuperación de desastres, alinear los objetivos de negocio y ayudar a desarrollar esa solución tecnológica. Entonces eso es un punto muy importante. Ahora, es importante que conocer el mercado. ¿Qué buscan nuestros clientes o qué buscan las empresas a las que nosotros podríamos llegar a acceder laboralmente? Primero, soluciones costo eficientes. Ese es el primer punto que ya un poco lo hablamos. Sistemas altamente disponibles. La disponibilidad hoy día no es un punto negociable. La disponibilidad es súper importante. Cómo aumentar la disponibilidad, pero no aumentando los costos, porque antes aumentábamos disponibilidad y era totalmente proporcional, disponibilidad más servidor. Hoy día no necesariamente es eso. Entonces, ¿cómo empezamos con eso? También disminuir las cargas administrativas. Yo me he encontrado con clientes que dicen, no, yo no quiero administrar nada. Yo quiero que la menor carga administrativa que sea posible, ¿sí? Y quiero una solución que también sea agnóstica del cloud provider. Entonces, claro, nos empezamos a enfrentar a unas soluciones bastante complejas. Soluciones que se adapten a nuevas necesidades. Y yo digo, ¿cómo voy a hacer que se adapte a algo que no conozco? Justamente es ahí donde empezamos a ver cómo voy a establecer estrategias que me favorezcan la elasticidad, que me favorezcan el desacople de mis soluciones. ¿Para qué? Para lograr todos estos puntos. Soluciones automatizadas, hablamos mucho de DIVOS, y garantizar seguridad, gobierno y cumplimiento. Eso es un punto importante. Hoy día la seguridad ya no es algo únicamente
dominio del sector financiero. Hoy día la seguridad es para todo. En su momento yo recuerdo con Fede trabajamos con Voz sobre IP en algunos proyectos y recuerdo clientes que sus soluciones eran hackeadas y claro, obtenían información de los terminadores y cruzaban cientos de miles de llamadas, ¿sí? Entonces, claro, empezamos a ver que ya la seguridad no es algo de un sector del negocio, sino es algo en general. Y esto es lo que buscan hoy día todos los clientes. ¿Y cómo se alinea la nube a estas nuevas tendencias? En temas de costos, vamos a tener que es el pago por uso. Esto todos los cloud providers se apalancan. Hay algunos que tienen mejores estrategias que otros o diferentes. Capa gratuita, por ejemplo, AWS me brinda capa gratuita en diferentes servicios. Por ejemplo, yo tengo con Lambdas 1 millón de peticiones gratuitas por mes por cuenta, de por vida. ¿Sí? Entonces yo, por ejemplo, tengo una solución pequeña, me creo 10 cuentas, tengo una lambda en cada cuenta, tengo 10 millones de peticiones gratis al mes. Por ejemplo, S3, tenemos 5 gigas de almacenamiento gratuito. Entonces, ¿eso qué me dice? Puedo montar un sitio web que no me cueste nada más que el dominio. ¿Sí? Es lo único que voy a pagar, no voy a tener que pagar por un hosting. Entonces es empezar a entender eso y cómo yo dentro de mi diseño, dentro de mi despliegue, dentro de mi desarrollo, soy capaz de utilizar esa capa gratuita. Modelo de reservas, automatización de apagado de la infraestructura como servicio, del IaaS, de la infraestructura as a services, y monitoreo de la desviación de los costos. Ahí ya no tengo que esperar como era antes, bueno, ¿cuánto me va a salir? No, yo puedo tener ese monitoreo, esa desviación en tiempo real. Disponibilidad, ahí vamos a encontrar diferentes estrategias de DHA, de DRP, de elasticidad, y esto es un punto importante. Antes yo implementar una base de datos en Cluster tenía su nivel de complejidad. Hoy día yo, por ejemplo, utilizo un RDS con multi-AZ y eso me demoro en configurar y montar eso no más de 10 minutos, ¿sí? Que eso era impensable trabajar eso en on-premise. Y tengo un sistema que si uno de los nodos falla, el otro switchea de manera automática sin tener que hacer nada. Entonces ahí empezamos a ver que no, cambia totalmente. Tengo diversos esquemas, tengo esquemas globales con servicios como DynamoDB, que es una base de datos no SQL. Puedo trabajar con Aurora. Aurora es el motor que desarrolló AWS, que es compatible con MySQL y con Postgres, y es un modelo de bases de datos globales, ¿sí? Entonces ya no necesariamente tengo dentro de una sola esquema de red mi base de datos, sino si, por ejemplo, fallara una zona geográfica que es la región, yo podría tener mi base de datos ya sincronizada y desplegada en otra región de manera casi que automática. Y las estrategias de cómputo de serverless. Eso es un punto súper importante que hoy día nos da la nube, donde yo en el serverless, mayormente dependiendo del servicio, si es servicio de cómputo, si el servicio está procesando, pago. Si no procesa, no pago. Por ejemplo, bases de datos como DynamoDB, que es serverless. Yo pago un costo por almacenamiento y pago un costo por consultas. Entonces, si tengo menos consultas, menos voy a pagar. Si quiero reservar capacidad, lo puedo hacer. Puedo diseñar diversas estrategias. ¿Qué más? Gestión. ¿Cómo empezamos a disminuir esa carga administrativa y entender los diferentes modelos que hoy día son tres? Si bien hay otros modelos que surgen como banca, as a services y demás, pero todos se apalancan de estos tres, que son IaaS, PaaS y SaaS, que es infraestructura como servicio, plataforma como servicio y software como servicio. Y ahí nosotros tenemos que tener esa habilidad, ¿para qué?
para saber tomar la decisión adecuada. Y las soluciones desarrolladas para la gestión de cómputo y por sobre todas las cosas, infraestructura como código, ¿sí? Infraestructura as code, ese es el punto fundamental que afecta a la gestión y es un punto que no debemos obviar. En temas de seguridad, antes nos encontramos en la on-premise, no, si yo voy a cifrar datos, tengo que tener en cuenta que esos datos, el cifrado de esos datos me van a consumir recursos, va a disminuir el performance. Hoy día esto está descentralizado, yo diría que casi en todos los cloud providers, algunos lo hacen mejor que otros, pero todos lo hacen. ¿Sí? Puedo tener cifrados en tránsito, cifrados en reposo, es decir, los datos que están almacenados, ya no es negociable decir no voy a cifrar, no, eso debe estar cifrado. Y tenemos diversos modelos por ejemplo, AWS nos brinda diversas herramientas como tienen una matriz de un modelo de madurez de seguridad que yo puedo hacer un assessment en un cliente, ¿para qué? Para entender cómo está a nivel de seguridad. Diversas herramientas para revisión de superficies de ataques, sistemas para la gestión de secretos, ¿sí? Lo que eran las contraseñas, ahora lo llamamos como secret, son secretos, y empezamos a tener diversas soluciones que son altamente escalables. Por ejemplo, AWS tiene una opción que se llama Parameter Store. Parameter Store me permite en su modelo básico almacenar secretos de hasta 4K de tamaño y hasta 10.000 secretos yo no pago nada. Entonces empezamos a ver que hay diversas estrategias y todo lo importante del cumplimiento de estándares como IPA, SOX, PCI. Por ejemplo, cualquier organización que quiera entrar a cotizar en bolsa tiene que estar cumpliendo SOX. Cualquier entidad financiera tiene que estar cumpliendo PCI, ¿sí? Entonces empezamos a ver que la nube sí se empieza a alinear contra todos estos estándares. Y hoy día tenemos a nivel global, quienes tienen dividida la cuota de mercado. Y tenemos AWS, Azure, GCP y Oracle Cloud que viene creciendo. Pero si vemos, AWS tiene hoy día la cuota más alta del mercado y tiene una alta presencia en la TAM y está creciendo. Por ejemplo, este año hicieron los summits de AWS, hicieron en varios países, en Argentina, en México, en Colombia, creo que en Perú, en Chile, no recuerdo, y están empezando a tener mucho más presencia, empiezan a desplegar ya infraestructura de manera local, ya en Bogotá abrieron una zona local, una local zone, entonces ya empezamos a ver que si tengo sistemas de cómputo o almacenamiento que necesito que estén de manera local o regional, ya empiezo a tener diversas local zone, tenemos local zone aparte de Colombia y en Brasil, en Perú, en Chile, en Argentina, ¿sí? Entonces empieza a haber una presencia mucho más alta del mercado. A mí muchas veces me preguntan, bueno, ¿cuál es mejor de todos? AWS, Azure, GCP, Oracle. Depende mucho de hacia qué se esté enfocando el cliente. Hoy día, si vamos a temas de ofertas laborales, ustedes van a LinkedIn y van a ver que si no es el 95% es que están pidiendo que al menos sepa AWS, ¿sí? Quizás te pueden pedir una oferta que sepas Azure, pero te dicen, si sabes AWS, está bien. ¿Por qué? Porque AWS es una de las empresas con mayor innovación y que ellos se enfocan en qué? El 90% de las funcionalidades que ellos desarrollan está basada en lo que el usuario requiere y el 10% es lo que ellos piensan que el usuario quiere. Entonces, ese ha sido como un poco el éxito de ellos. Y ahora queremos hablar de qué? De nuestra oferta de capacitación que queremos brindar en cuanto a esto. Y un punto que es importante, y yo siempre lo digo, no solamente es para que certifiques,
porque por ejemplo tenés cursos en Udemy, que podés hacer un curso para ir a certificar, pero queremos ir más allá de brindar acerca de nuestra experiencia, no solamente desde la certificación del trabajo con clientes en diferentes sectores, en diferentes empresas, y ese es, digamos, un poco el valor diferenciador en cuanto a eso. Y tenemos primero el primer enfoque en la certificación, el Foundation, que es el Cloud Practitioner de AWS. Ahí tenemos 3 capacitaciones. Primero, lo llamamos AWS de la teoría a la práctica, ¿sí? Ese es el primer módulo donde, ¿qué? Ahí vamos a hablar de temas de la infraestructura de AWS, de cómo está compuesta, vamos a hablar de los componentes básicos de IaaS, definiciones de IaaS, PaaS y SaaS, EC2, balanceadores de carga, esquemas de seguridad, vamos a hablar de monitoreo, de observabilidad, vamos a hablar de seguridad, vamos a hablar de esquemas de bases de datos y por último hacemos una introducción a Docker para, ¿qué? Para que podamos entender ya qué es Kubernetes y cómo poder trabajar Kubernetes en AWS con sus 2 servicios, que es ECS y IKS, ¿sí? Para que podamos entender todo eso. Segundo punto, empezamos ya con un curso de Terraform, hablando no solamente de cómo construir un proyecto de Terraform, de trabajar con variables, sino empezar a trabajar con módulos, y esa es la potencia de Terraform, cómo yo puedo reutilizar mi código, cómo puedo crear mis propios módulos y empezar a de alguna manera disminuir la carga administrativa. Cómo implementar, por ejemplo, sistemas de análisis de código estático con herramientas open source como Checkov, ¿sí? Porque muchos conocen para validación de código estático SonarQube, pero bueno, SonarQube yo tendría que instalarlo en una instancia y demás, y si quiero ya un servicio empresarial voy a tener que pagar licencia. Bueno, ¿cómo poder implementar esto? Y ya en el segundo módulo, ¿qué empezamos a hablar? Empezamos a hablar metiéndonos de lleno a todo lo que es serverless, casos de uso, tecnologías de frontend, soluciones de gobierno, cómo construir una landing zone, cómo utilizar AWS Organization, cómo utilizar Control Tower, cómo configurar wirerates. Ese es, digamos, el punto del segundo curso. Y dentro de todo esto, ¿qué hacemos? Brindar esos tips, ¿para qué? Para fortalecer los procesos de certificación, y damos una guía a aquellos que ya quieran presentar la certificación, bueno, de guías de buenas prácticas, de puntos, cómo abordar un examen, porque ¿qué pasa? Yo he rendido varios exámenes, yo tengo todos los de nivel asociado de AWS y tengo el de DevOps Professional en AWS y tengo de Azure también. ¿Y cuál ha sido la estrategia? Entender más allá del texto, sino qué en realidad están preguntando, porque muchas veces donde fallamos es que no entendemos qué están preguntando y nos vamos a responder. Entonces es darles como esa experiencia alrededor de eso. Y ya la segunda certificación es la certificación de nivel asociado, la de CISO Administration. Esta certificación está muy enfocada a aquellos que ya empiezan a trabajar en AWS, que ya tienen experiencia y que ya o su perfil profesional lo quieren enfocar. Bueno, yo quiero empezar a operar la nube, empezar a desplegar infraestructura y demás, y ahí trabajamos. Primero, gestión y despliegue de IaaS, y vamos a ver diferentes estrategias de troubleshooting, de infraestructura como código, de monitoreo, de todo lo que son los registros automáticos, cómo gestionar flotas de instancias, cómo administrar IBS, que son los sistemas de almacenamientos en bloques, diferentes sistemas de almacenamiento, bases de datos y todo lo que es seguridad y cumplimiento. Y vamos a hacer unos laboratorios enfocados a la certificación. Luego el segundo módulo, que es
infraestructura como código en CloudFormation. ¿Por qué? Porque acá sí nos piden mucho tema de CloudFormation. Entonces, como ya quien haya hecho el primer módulo ya va a tener toda la base de Terraform, acá va a ser mucho más sencillo y vamos a entrar fundamentos, estructura de template, trabajar con estado anidados, stacks, cómo desplegar la infraestructura como código, cómo implementar validación de código estático, y las diferentes estructuras de un template, y sobre todo enfocado a la certificación. Y ya luego, en el último módulo, que es automatización de la gestión, vamos a hablar auto-scaling group ya avanzado, estrategias de HA y DRP, metiéndonos muy en detalle de las 4 estrategias de DRP, cómo implementarlas y qué servicios apalancan cada estrategia. Porque este es el punto. Más allá de saber una estrategia, por ejemplo, un backup and restore o un multisite, que es un activo-activo, bueno, es saber qué servicios me apalancan la estrategia, ¿sí? Entonces es entender eso, estrategias de diseños de redes que sean altamente disponibles, sistemas de entrega de contenidos, CDN, que es con CloudFront, cómo poder optimizar los diferentes esquemas que tiene CloudFront, y estrategias de optimización de costo y rendimiento, enseñarles a diseñar una calculadora en un proyecto real, para un cliente real, para que realmente ustedes sepan qué deben tener en cuenta alrededor de eso, y laboratorios enfocados a los exámenes de certificación. Estas son las capacitaciones que hoy día tenemos. A medida que vayamos teniendo más acogida y demás, vamos a ir anexando en diferentes sentidos, y vamos a estar haciendo también, la idea es hacer webinars acerca de buenas prácticas, por ejemplo, con el Well Architected Framework de AWS, podemos hacer Well Architected basados en el de Azure, que son muy similares. Entonces, digamos, eso es un poco lo que teníamos. No sé si tienen alguna consulta que me quieran hacer. Estoy abierto, creo que nos quedan unos 10 minutos para responder a dudas que puedan tener alrededor de esto. Muchas gracias, Diego, por tu exposición. Muy interesante, un tema que es ahora muy importante y necesario para, no solamente para desarrolladores, sino para técnicos en diferentes industrias también en general, y que están explorando el uso de más herramientas en la nube. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Dice Cristian Villar, es un comentario me parece, dice, incluir la solución Cloud Connect de Xenium Technologies, LATAM, antes Lumen, en estos estudios. No sé si la conoces, Diego, o quieres hacer algún comentario. No, yo la verdad no he escuchado de Lumen, pero digamos no es algo que yo vea que se ha masificado mucho a nivel general, ¿sí? Porque, por ejemplo, hay otros cloud providers como DigitalOcean, hay un montón de cloud providers. ¿Qué sucede? Es también uno entender qué pide el mercado, qué soluciones están, y hoy día, por ejemplo, laboralmente, lo que más se pide, cualquiera que vea un perfil en LinkedIn, van a ver que prácticamente todos piden AWS. Azure está empezando a tener más acogida, pero todavía en la región no está tan fuerte. ¿Qué pasa? Azure, donde está muy fuerte, en esos sectores empresariales que eran tecnologías puramente Microsoft. Diego, una pregunta de mi lado, si es que alguien más Sí. mientras alguien más se anima a preguntar. Cuando tú te refieres a la región, puntualmente, ¿a qué te refieres? Por ejemplo, Amazon, hace poco aquí en Ecuador hubo un evento que se llamó Innovation Latam, y estuvo alguien de Amazon y nos comentaba que están trabajando un poco más en desarrollar esa estrategia de más servicios en la región. Pero ¿a qué se refieren puntualmente con la región? Porque ya Cuando, estando en la nube, bueno, no hay regiones realmente, pero imagino yo que es infraestructura, no sé, ¿puedes comentarnos sí, o más? sea,
regiones sí hay, porque ¿qué sucede? La infraestructura que hoy día tienen los cloud providers la han desarrollado más que todo, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, en Asia. Había, por ejemplo, Amazon tenía una región en Brasil, pero ¿qué pasaba? Ninguno por ejemplo, países como Argentina, Chile, Perú, Ecuador o Colombia, Venezuela, podíamos utilizar por Brasil porque la latencia de conexión a Brasil era pésima. Entonces, ¿qué empiezan a hacer? Empiezan a implementar que son zonas locales, se llaman local zone en AWS. En una local zone, ¿qué es? Como una región limitada, reducida. ¿Dónde qué? Donde tengo los servicios principales de cómputo, como puede ser almacenamiento, sistemas para máquinas virtuales, etc. Entonces, puedo tener ciertos servicios dentro de la región, ¿sí? Y también, por ejemplo, ya sea proveedores tienen diferentes esquemas como para hacer conexiones punto a punto y demás. Perfecto, bueno, ya tenemos más preguntas y comentarios. También tenemos a Federico, está escuchando, está levantando la mano. Federico, ¿quieres que te demos paso al audio? Te voy a dar paso al audio para que saludes a la gente. Dale. Adelante, Federico, ahí estás. Activa tu Hola, micrófono. hola chicos, ¿cómo están? Justo Bien, estaba Hola, Fede. escuchándolos y bueno, y felicitarlo también a Dieguito por el webinar, es muy bueno. Y nada, se viene después un curso que vamos a programar también de Terraform juntos. sí, claro, Fede. Así que hay que darle. Y bueno, y también los espero en el curso y en el webinar de Terraform. Espero que Dieguito también nos acompañe y Sí, claro. nos tire sus tips. Dale, dale. Bueno, Claro que sí. muchísimas Muchas gracias. gracias, Fede. Gracias, Paul. Volvemos a las preguntas entonces. Dice Cristian Quintana. Para Active Directory en la nube, ¿cómo organizamos la seguridad y al mismo tiempo la garantía de servicio? Y creo que dices también throughput y latencia. Sí, bueno, mira, ahí en Active Directory, por ejemplo, en los diferentes cloud providers, tanto en AWS como en Azure, te puedo hablar. Generalmente, ¿qué se trabaja, Cristian? Tenemos una sincronización entre on-premise y cloud. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo una cierta porción de usuarios que están en on-premise, ¿sí? Esos usuarios son direccionados al directorio activo on-premise. Los usuarios que están en cloud son direccionados al de cloud y tengo sincronización. Ahora, ¿cómo garantizamos la seguridad? La seguridad acá empezamos a trabajar con tokens, ¿sí? Porque justamente vamos a utilizar mucho ya el modelo de autorización, no solamente de autenticación, que es el que siempre conocemos, sino la autorización y cómo podemos empezar a manejar tokens y demás, por ejemplo, tanto con Azure B2C, o podemos trabajar con Cognito, o podemos autorizar con Lambdas, y todo el esquema fortalecido, ¿por qué? Por una estrategia del mínimo privilegio viable. Siempre ese es el punto en cuestión. Ya dentro de AWS, lo estaría trabajando con una infraestructura como servicio, donde tengo uno que es, yo puedo instalar mi Active Directory en una instancia IaaS, ¿sí? En un EC2, o puedo utilizar el servicio de Active Directory, que es un PaaS administrado por AWS. Excelente. Hay más preguntas. Dale. Cristian Villar dice, Diego, ¿podrías darnos un ejemplo de una función frecuente que realiza un arquitecto de soluciones en AWS en una empresa? Sí, claro, total. Ahí, mira, es Cristian también, ¿no? Sí, Cristian, Sí. mira, ahí justamente el rol más importante de un arquitecto, tanto de solución, justamente es en
entregar el diseño más adecuado para esa solución, pero en la nube, porque ya no estoy pensando en el on-premise, porque ¿qué pasa? Cuando yo pienso en el on-premise, yo empezaba a diseñar una arquitectura donde yo tenía que instalar componentes, donde tenía que empezar a usar software licenciado y a comprar licencias y demás. Ya nube, ¿qué es? Diseñar la arquitectura optimizada a la nube y entender qué son las ventajas de la nube. Y justamente el arquitecto me tiene que decir, bueno, acá para desacoplar necesito esto. Por ejemplo, yo antes utilizaba una cola de mensajería, utilizaba un MQ, ¿sí? Bueno, ahora puedo utilizar un SQS, que es un SaaS, donde yo lo uso nada más y empiezo a desacoplar. Y cómo empiezo a gestionar. Y otro punto que es la optimización de costos. Ahí el arquitecto tiene que estar muy de la mano y el tema del DRP. El DRP, ese es dominio total del arquitecto. Excelente. Tenemos una más. Creo que si alguien más se anima a lanzar otra, también la podemos hacer. Byron Gómez dice, pregunta puntual. Trabajo con productos Microsoft. ¿AWS sería 100% compatible con esto? A ver, sí, sí, total. ¿Qué sucede? Incluso para la migración, Byron, AWS tiene una estrategia, un programa que es el, bueno, no me acuerdo ahora el nombre, si es el Rapid Deployment. Bueno, es un programa donde ellos te bonifican si vos te migrás de Microsoft a AWS y podés tener tus cargas en AWS. Por ejemplo, vos podés, cuando desplegás una instancia, vos podés seleccionar si va a tener Windows o va a tener Linux, ¿sí? No, no es problema. Tenés un servicio para todo lo que son de portar las licencias que vos tengas en tu SQL Server, ¿sí? Entonces, en cuanto a eso no vas a tener problema, tenés un Active Directory. Claro, ¿qué sucede? Muchas veces pasa que cuando son empresas muy grandes y tienen acuerdos corporativos ya muy grandes, a veces el tema de descuentos a nivel de precios es donde empieza a jugar un papel preponderante. Pero hoy día todos los cloud providers se quieren llevar esas cargas y ese es un punto. Ahora, el punto también es que se te puede ayudar en todo el proceso de cómo yo puedo empezar a migrar esas cargas de sistemas licenciados a un sistema quizás open source. Por ejemplo, yo tengo SQL Server, ¿sí? SQL Server, caso típico, y quiero migrarlo a MySQL. Y claro, es todo un proceso. AWS tiene un sistema, se llama DMS, Data Migration Services, donde yo lo que hago es configuro, este es un pass, donde yo le digo cuál va a ser mi base de datos origen, cuál va a ser la de destino, y él transforma todo el esquema. Entonces, ¿qué pasa? A nivel de costos de licenciamiento, podés llegar a ahorrar mucho, pero también tenés RDS con SQL Server, con Oracle, así que no tendrías problema. ¿Qué tal los cloud providers europeos y chinos? Mira, yo no he tenido oportunidad de trabajar con ellos, ¿sí? O sea, te digo la verdad, donde lo que más he trabajado han sido AWS, Azure y GCP. ¿Qué sucede? Generalmente, de acuerdo el nivel de contratación que yo tenga con un cloud provider a otro, es los modelos de precio. Por ejemplo, Azure en varios lugares te cobra a moneda local, pero AWS te cobra, te da la oportunidad de que trabajes con un distribuidor y al distribuidor vos le podés pagar en moneda local, frente a que si trabajas con uno de China o de Europa, estamos sujetos a las cotizaciones de dólar. Por ejemplo,
en Argentina, ahora acá en Colombia también, el dólar está disparado, entonces, digamos, son puntos que hay que tener en cuenta. No, con OVH no he tenido oportunidad de trabajar. Perfecto, excelente. Bueno, creo que no hay más preguntas. Diego, te agradezco muchísimo por haber bueno, presentado este contenido muy importante, muy interesante. Y también, bueno, la idea era generar un poco de expectativa para quienes asistieron y sepan qué es lo que se va a dar en el primer curso que vamos a dar este próximo 29 de noviembre. Así que una última pregunta de mi parte. Hay un tema que en lo personal a mí siempre se me ha hecho un poco difícil de entender, pero claro, no le he metido tanta cabeza al final y quizás por eso no lo he resuelto. Pero tratarás algo sobre el tema comercial que maneja AWS, es decir, un poco el esquema de precios que manejan ellos con respecto a los despliegues de servidores y otras funcionalidades que tienen. Sí, mira, en temas de precios, hoy día vos tenés que pensar, sobre todo es el que vos vas a pagar por lo que uses. Ahora, ¿cuál es la estrategia? Es enseñarles a saber qué usar, ¿sí? Porque ese es el punto en cuestión. Si yo una instancia, por ejemplo, un ambiente de desarrollo, yo no voy a tener un desarrollador trabajando de 8 de la noche a 8 de la mañana, ¿sí? Nadie va a estar usando. Bueno, ¿para qué tengo esa instancia ahí desplegada? Bueno, es cómo llego a automatizar, ¿para qué? Para que ese despliegue esté totalmente automatizado y yo a las 8 de la noche pueda destruir esa instancia y lanzarla nuevamente a las 8 de la mañana, ¿sí? Y de manera automatizada. Ese es el negocio de AWS. Por ejemplo, trabajo con un grupo de autoescalamiento. Yo el grupo de autoescalamiento lo pongo a cero, se destruyen todas las instancias. Cuando yo tengo creado una imagen, entonces cuando yo le indico que eso debe pasar a 1 o a 2 instancias, el sistema despliega automáticamente esas instancias. Entonces ahí es donde está el punto. Saber aprovechar la capa gratuita, saber aprovechar las diferentes tecnologías, por ejemplo, yo quiero usar EKS, yo te digo, bueno, de pronto EKS no es para vos, ¿por qué? Porque EKS te va a cobrar $70 por el clúster, per se, más el cómputo. Podés usar SS para ese motivo, ¿por qué? SS no te va a cobrar nada. Entonces es empezar a entender mucho los modelos de reserva de instancia, utilizar instancias spot, ¿sí? Hay diferentes esquemas de instancias. Las instancias spot son instancias que te pueden valer un 40-50% menos que otras, pero son instancias que tienen ciertas características particulares. Bueno, ahora sí, para no alargar más este webinar, quiero agradecerles a todos por haber participado en el mismo, principalmente a Diego. Muchas gracias, Diego, por haber organizado este contenido. Esperamos hacer otros webinars. Es más, te tomamos la palabra de lo que nos comentaste hace un momento, que estás dispuesto a dar otros webinars relacionados con seguridad. Quizás ahí podrían juntarse con Federico, hacer un hands-on en vivo de algún despliegue también. Y bueno, a todos los que estén interesados en ver este webinar, la grabación, la ponemos siempre en nuestro canal de YouTube. La voy a poner ahí en el chat, youtube.com, Open Directo. Ese es nuestro canal, ahí va a estar subida. Esperamos que hoy en la tarde para que lo puedan repetir. Y esperamos que todos asistan al curso. Y bueno, ya es hora de almuerzo, así que buen provecho a todos. Buen provecho, Diego, Pablo, Fede, gracias por venir y nos vemos el próximo webinar. Hasta luego. Listo. Gracias, chicos. Muchas gracias. Hasta luego.